Bueno, este día vamos a graficar una función en R3. Como sabemos, en el sistema de R3 tenemos diferentes funciones. Tenemos gráficas y planos, tenemos superficies cuádricas y, como en este caso, vamos a tener superficies cilíndricas. Entonces sabemos de que cualquier superficie cilíndrica se convierte en un cilindro perpendicular al plano al que falta. Entonces, Eh, para eso, en este día tenemos la función z cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Entonces, algunos datos que nos pueden ayudar es primero saber que es una superficie cilíndrica, y podemos empezar con los interceptos con los ejes. Entonces, sabemos que existe el eje Y, el eje X y el eje Z. Entonces, estas gráficas, básicamente estos interceptos nos sirven para cuando uno grafica planos. Entonces venimos y cabal y y z se nos hacen 0, entonces menos x cuadrado igual a 1 no está bien, la variable está negativa. Entonces venimos, multiplicamos todos por menos 1 y nos queda x cuadrado igual a menos 1. Pero sabemos de que no existe esto, no se puede graficar esto, x cuadrado igual a menos 1, porque es una radical que su radicando es negativo. Entonces sabemos que una raíz cuadrada negativa no existe, entonces no se puede graficar, no existe. En el eje Y tenemos que x y z tienen que ser igual a 0, entonces nos queda que es 0 menos 0 igual a 1, entonces 0 igual a 1 no existe, no puede ser 0 igual a 1. Y en el eje z tenemos que x y y tienen que ser igual a 0, entonces venimos y hacemos z cuadrado menos 0, porque estamos en el eje z, igual a 1. Z cuadrado igual a 1 es una parábola, entonces si seguimos reescribiendo, z es igual a más o menos 1, porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Luego vamos con las trazas. Aquí las trazas sí nos ayudan un poco porque podemos ver por individual cada plano coordenado. Existe el plano XY, el plano XZ y el plano YZ. En el plano XY nosotros tenemos que hacer 0 la variable z. Entonces venimos y de nuestra función original z cuadrado tiene que ser 0, entonces 0 menos x cuadrado igual a 1. Reescribimos y x cuadrado es igual a menos 1. Nos pasa lo mismo que cuando estábamos con los interceptos, entonces esto no existe. En el plano xz, y tiene que ser igual a 0. Entonces venimos nosotros y tenemos que hacer z cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Si pasamos el x cuadrado que está negativo al otro lado para hacerlo positivo, nos queda z cuadrado es igual a 1 más x cuadrado. Seguimos reescribiendo y eso es igual a z es igual a más o menos, porque recordemos que siempre que sacamos raíz cuadrada a ambos lados de una igualdad, en el de donde no tenemos una raíz exacta siempre sacamos un más o menos. Entonces nos queda más o menos raíz de 1 más x cuadrado. Esa es una función radical. En el plano YZ tenemos que x tiene que ser igual a 0, entonces nos queda que z cuadrado menos 0 igual a 1. Entonces z cuadrado es igual a 1. Esta sabemos que es una parábola. Entonces a base de esto podemos empezar. Para nuestra gráfica tenemos que tener, en este caso como es una cilíndrica, tenemos que hacer tablas, así como hacíamos en R2, y empezar a graficar cada una de las funciones y sacar unos puntos para nosotros poder trazar la línea de tendencia de nuestra gráfica o de nuestra función. Entonces, en este caso, como vamos a tomar esta, z es igual a más o menos la raíz de 1 más x cuadrado, porque es la que nos interesa, porque esta está incompleta y esta no existe, entonces la completa es esta. Entonces venimos y tenemos dos tablas. La primera es x, valores que voy a tomar de x, nuestra función evaluada en dichos valores y el resultado que nos da en la otra variable. Entonces si evaluamos menos 5 en la raíz positiva, positivo, es 1 menos 1 más, perdón, menos 5 al cuadrado. Lo tenemos que escribir así en la calculadora para no tener errores. En este caso, tu número negativo al cuadrado es positivo, entonces 25 más 1 es 26, raíz de 26. Como es una radical, nosotros sabemos de que nuestra rama positiva refleja lo mismo en la rama negativa, entonces en este caso el valor de z en menos 5 y en 5 debe ser el mismo, 26 y la raíz de 26.
En menos 3 podemos notar que es lo mismo, raíz de 10 y raíz de 10. En 1 también, raíz de 2. Y en 0 el valor que nos devuelve en z es 1. En la otra tabla tenemos que es la función negativa de la radical. Entonces venimos y ponemos el negativo. Entonces, si podemos ser observadores, nos van a dar los mismos resultados, pero en negativo. Entonces tenemos menos raíz de 26, menos raíz de 10, menos raíz de 2, menos 1, menos raíz de 2 otra vez porque son el mismo valor, menos 3 y menos 5. Entonces nos da menos raíz de 26 en 5. Ahora, si nosotros tomamos dichos valores, nosotros vamos a empezar a graficar. Y en el caso de menos 5, raíz de menos 26, o raíz de 26, raíz de 26 es 5.09, entonces lo vamos a aproximar al 5.1. Entonces, menos 5 porque sabemos de que en un eje coordenado en R3 sabemos que X es la línea diagonal, Y va a ser la línea horizontal y Z es la vertical. Entonces, menos 5 en X, los negativos en X son en este lado, los positivos aquí. Los positivos en Y son aquí, los negativos en Y son aquí. Positivos en Z todo este lado y negativos en Z todo este lado. Entonces, menos 5 en X es aquí. Y de aquí tenemos que subir 5.1 unidades en Z desde aquí. Entonces venimos, nos movemos y aquí tenemos 5.1 unidades. Lo mismo hacemos al otro lado, 5 positivo y 5.1 unidades positivas en Z. Lo mismo hacemos aquí, 3 unidades positivas. La raíz de 10 es 3.2 aproximado. Entonces venimos y subimos 3.2 unidades en Z. 1 positivo porque podemos recortar en las tablas. Y la raíz de 2 es 1.4. Entonces aquí está. Y como pudimos ver, nuestra función en sí era z cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Entonces nosotros sabemos de que nuestra parábola siempre va a partir desde el 1, no va a tocar el origen. Entonces nosotros al tener ya la rama de arriba, nosotros sabemos que la rama de abajo también se refleja. Sabemos de que es 5 positivo, pero en este caso todos los valores de z van a ser negativos porque la función es negativa. Si recordamos, es menos raíz de 1 más x cuadrado. Entonces, aunque los valores de x sean positivos o negativos, no influye. Siempre el valor va a ser negativo en z. Entonces, 5 positivo en x y 5.1 unidades negativas en z. 5 unidades negativas en x, 5.1 unidades negativas en z. Venimos y graficamos nuestra otra parte de la parábola, o radical en este caso. Entonces, luego, en las superficies cilíndricas no termina aquí solo con graficar nuestra función original. Nosotros también, al momento de notar que nos falta la y en este caso, porque nuestra función, si recordamos, es z cuadrado, bueno, lo voy a hacer aquí abajo. La función es z cuadrado menos x cuadrado igual a 1. Entonces aquí la variable que nos hace falta es y. Entonces tenemos que extruir la función en el plano coordenado paralelo a ese plano coordenado que nos hace falta, en este caso y. Entonces y es el horizontal. Entonces venimos nosotros y a cada punto, esto es a conveniencia, cada quien lo puede hacer cuantas unidades quiera. En mi caso yo lo hice 2 unidades a cada lado del punto, 2 para acá y 2 para acá. En todos los puntos debe ser igual para que nos quede más o menos uniforme la función, nuestra gráfica. En estos detalles hay que ser bastante cuidadosos con lo que estamos haciendo y tener mucha precaución, porque con un pequeño detalle o una distracción nos podemos confundir. Entonces en mi caso he puesto un punto al lado derecho de cada rayita que he hecho para extruir la función y al lado izquierdo una X para no perdernos. Y en la parte de abajo, al lado izquierdo hice un punto y al lado derecho una cruz. Entonces nosotros vamos a unir cada punto y cada cruz. Entonces en nuestro caso vamos a empezar uniendo estos puntos, este con este y este. Entonces venimos nosotros y empezamos a bajar, a intentar graficar nuestra parábola, que es la función que tenemos. Entonces al momento de tenerlo aquí, tenemos que hacer la contraparte. Y esto es donde tenemos estos últimos 3 puntos. Entonces venimos y subimos.
Aquí es recomendable usar colores, por el momento no lo voy a colorear. Nos falta el otro lado, nos faltan las X, entonces venimos y unimos todos los puntos hasta aquí que nos hagan falta. Y nos falta el otro lado, que es hacia acá. Entonces venimos y unimos aquí con este punto y este punto. Entonces, si podemos observar, aquí se entrecruzan muchas líneas y uno se puede confundir. Entonces, por eso se utilizan colores. Pero vamos a terminar de unir el otro lado. Uno los puntos de mi lado izquierdo y uno de estos puntos. Siempre intentando llevar la forma de la parábola, que es nuestra función. Unimos las X y nos vamos para acá. Ahora, como podemos ver, entonces en cada superficie cilíndrica existe una recta generatriz y una curva directriz. En este caso, la curva directriz, podemos decirlo, es nuestra función original. Es la que nos determinó cómo iba a ser nuestra gráfica. Entonces, se la voy a colorear de color café. Nuestra curva directriz, si recordamos, es esta parábola que está en el centro. Esta parábola nosotros la vamos a llamar como curva directriz, porque es la que nos direcciona hacia dónde van a ir las demás líneas que conforman nuestra gráfica. Ok, ya tenemos nuestra curva. Es más, le vamos a poner el nombre aquí. Seleccionamos una porque solo es una curva directriz. Curva directriz. Ahora vamos a hacer con color morado o púrpura nuestras rectas generatrices. Las rectas generatrices son aquellas que se forman en la dirección del plano faltante o ausente. Entonces en este caso sabemos que es Y. Y como trazamos nuestras líneas hacia acá, entonces nosotros venimos y marcamos estas así, que son las más principales o las que ocupamos en nuestros puntos. Entonces lo que nos haría falta a nosotros también es cuando ya tenemos todas estas son rectas, ya no es curva, estas son rectas o recta en este caso generatriz, yo las genero, por eso reciben dicho nombre. Entonces luego tenemos que sombrear o colorear cómo está formada nuestra recta. Por ejemplo, qué es lo que yo tengo de frente o su parte externa y su parte interna. La parte externa es aquella como su caparazón, su armazón. Entonces, si podemos notar, esta parte yo la estoy viendo desde atrás. Si yo me coloco aquí y empiezo a ver en esta dirección, yo como parte externa veo esto y veo esto, todo este pedazo. Entonces, esas partes yo las voy a colorear o sombrear de rojo. Entonces, ya tenemos nuestra parte roja o nuestra parte externa, que es esta. Entonces, por consecuente, lo que nos queda es nuestra parte interna. Y si nos podemos analizarles así, porque es como que yo lo tenga así. Entonces, mi pulgar es la parte externa, la parte roja. Y esta parte es la parte interna, que sería esta y esta. Entonces, dichas partes las vamos a sombrear con celeste. Entonces aquí ya tenemos nuestra parte celeste en cada lado de nuestra curva generatriz. Entonces, básicamente esto es lo que se debe de hacer en un ejercicio de cilíndricas. Recordemos, primero tenemos que hacer nuestras trazas para saber en dónde se forma nuestra gráfica. Y luego
empezar a hacer tablas cuando se tratan de parábolas, ya sean rectas, puede ser una función valor absoluto. Entonces tenemos que graficar nuestra función original, nuestra curva directriz, y luego extruirlo en el plano que haga falta. En la recta generatriz, si en nuestro caso hubiera sido z cuadrado menos y cuadrado, sabemos que las parábolas nos hubieran quedado un poco más rectas, porque aquí podemos notar que no están alineadas. Entonces podemos entender que no está así, sino que está un poco ladeada, digámoslo así. Y las rectas generatrices van en paralelo al plano que hace falta. En nuestro caso es el plano Y. Y si hubiera sido z cuadrado menos y cuadrado, entonces hubieran sido paralelas al eje z. Entonces hubiéramos hecho las rectas generatrices más inclinadas para hacerlas paralelas al otro plano que nos hace falta. Entonces esto básicamente sería todo. Nos vemos en la próxima.